¿Qué tal? Bienvenidos a este video complementario del que ya les ofrecimos hoy a primera hora de la tarde relacionado con Eddie Hearn y lo que nosotros consideramos que puede ser un fracaso en su papel de gestor y asesor de Canelo en las negociaciones con PBC ante esa caída, ante la pelea del 18 de septiembre entre Canelo y Caleb Plant, o que puede ser una jugada maestra con la cual consiguió que Canelo no le quede más opción que abrazarse a DAZN porque ya no va a tener por dónde distribuir sus peleas y pelear contra los peleadores que le traiga a Eddie Hearn, pelear en la plataforma de DAZN y que DAZN le pague lo que quiera, porque realmente no le va a quedar otra, porque además Canelo va como promotor, o sea que va como socio, y en ese caso realmente ha sido una jugada maestra en caso de que así fuera. Eso es lo que le planteamos en el video anterior. Pero lo que le queremos plantear aquí es esto. El cuento que se cuenta solo, la era del cuento que se cuenta solo, y una serie de personajes que yo creo que son, en cierta medida, en parte son grandes protagonistas. Empezando por el central de este video, que es Jorge Kawachi. ¿Y por qué Kawachi? Por varias razones. Él es utilizado para memes, él es utilizado para bromas, pero Kawachi es una cosa muy seria dentro de la historia reciente del boxeo, porque no solo es un ex empresario, ex político, pero sobre todo un ex boxeador profesional que figura en BoxRec como con 12 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut y ninguna derrota. Y al mismo tiempo ostenta la condición de haber sido un campeón continental del Consejo Mundial de Boxeo y haber tenido títulos regionales del Consejo y también de la Organización Mundial de Boxeo. Fue un campeón mexicano, un campeón nacional de peso crucero. Obviamente todos conocemos su historia, todos sabemos cómo fueron sus peleas. Ustedes tienen, le dejo en un video que realicé, yo incluso es el video que ha tenido más éxito en toda mi colección, ya va como por 180, 190 mil visitas, donde tengo las imágenes de sus principales peleas y un comentario sobre lo que fue su carrera, porque realmente fue, da terror, ¿no? De terror realmente, más allá de que es totalmente una verdadera comedia, pero aquello de traer rivales, de contratar rivales, de llevarlos como empleados y no golpearlos, ¿no? Sino que aquello era una verdadera parodia en cada una de sus peleas. Pero ahí lo ven ustedes, ahí tienen esa imagen con el ya fallecido y recordado José Sulaimán, que fuera presidente del Consejo Mundial de Boxeo, padre del actual presidente Mauricio, que lo está homenajeando con un cinturón, recibiendo un cinturón de campeón continental, un verdadero campeón internacional y mundial del Consejo Mundial de Boxeo, lo cual era un verdadero dislate, ¿no? Pero, ¿cuál es el significado en esta historia de un Jorge Kawachi que en el arco de su historia completa ahora en noviembre 20 años de su irrupción en el boxeo profesional mexicano? Kawachi es como el inicio de una historia. ¿Y por qué les digo que es el inicio? Porque cuando se crea una historia, la misma nace a partir de un episodio que es el verdadero disparador. Quienes escribimos historias, quienes nos ocupamos de eso, tenemos siempre la necesidad de encontrar un episodio que dé inicio al conflicto alrededor del cual se crea la historia. Y la historia esta está creada alrededor de un gran cuento en el cual la mayoría de los aficionados más inocentes son verdaderos rehenes. Y lo vemos ahora en las reacciones, por ejemplo, a cada crítica que hace a lo que está sucediendo en esta gestión entre los representantes de Canelo y los representantes de Caleb Plant. Hay realmente inocencia sobre lo que hay por detrás. Porque esto de Canelo lo que nos ha demostrado es que todo se arregla en los escritorios. Es todo un negocio absoluto en el cual tanto el púgil como el deporte en sí son algo complementario y accidental. Es como que en los escritorios se determina quién gana y quién pierde. Por suerte no es en todas las peleas, porque hemos visto buenas peleas en las cuales no inciden las cláusulas, no inciden los ventajismos y no incide nada que no sea la capacidad de cada púgil al enfrentar al otro, que pueda vencerlo en base a lo que le da la naturaleza y su preparación, ¿verdad? Es un premio. En ese caso, ganador y perdedor siempre salen aplaudidos. Pero todo esto que estamos viendo, y acá tengo un claro símbolo de lo que eso representa dentro de la era del cuento que se cuenta solo, es que estos personajes precisamente en cierta medida han tenido participación. Y por eso también los estoy colocando al lado de Kawachi. No es en tono de burla,
porque realmente Caguachi fue el que creó el conflicto en la historia. Y a su vez, que esto también es terminología de guión, eso provocó el arco de la historia que lo trajo a este 2021, precisamente cuando se cumplen exactos 20 años de su debut, de su primera pelea. Después de Caguachi, ¿qué tuvimos? Un Floyd Mayweather, que venía haciendo una carrera excelente hasta que descubrió que el Consejo Mundial de Boxeo y los organismos podían ser sus mejores socios para también él montarse en la historia del cuento y empezar a elegir rivales, a elegir jueces. Vean ustedes nomás, busquen la cantidad de peleas que le arbitró Kenny Bayless a Floyd Mayweather, porque él los elegía. Él elegía a los jueces, él elegía los lugares donde peleaba y era capaz de reclamar cuando entendía que habían puntuado mal una pelea y su influencia hacía inclusive despedir a jueces. Le pasó, por ejemplo, en la pelea contra Canelo Álvarez, que la jueza Ross, ustedes recuerdan, le había dado empate y fue tanto el reclamo que la pobre jueza Ross desapareció y nunca más. O sea, la influencia de Floyd escapaba al ámbito del cuadrilátero y lo transformó en un campeón de papel. Podremos considerar que fue un gran boxeador, pero su segunda etapa en el boxeo es lastimosa. Basta recordar nomás lo que fue su pelea contra Manny Pacquiao, que la vendieron en $100 y aquello fue una verdadera burla. Un Pacquiao que también subió a perder porque no tenía ni siquiera condiciones de pelear. Lo hizo por el cheque. Y eso es historia pública, eso es parte del cuento. Como fue parte del cuento también el inicio de la era Canelo como campeón mundial. Eso no es desconocido. Inclusive también les dejo, acá lo tienen, el video. El video se los dejo donde yo relato la historia de esos 10 años de Canelo como campeón. Fue cuando coincidió con la pelea ante Amni Yildirim, otro invento de pelea también. Pero precisamente Canelo comienza con una verdadera traición a los aficionados de Oscar de la Hoya. Un Oscar de la Hoya que todos lo teníamos como un verdadero héroe en el boxeo y que después, cuando asume el papel de empresario, creíamos que él iba a hacer aquello que prometió, que es defender la integridad de este deporte. Hizo todo lo contrario, porque cuando Canelo comienza, cuando lo hacen campeón a Canelo, fue un verdadero invento al estilo Caguachi. Se asocian con el Consejo Mundial de Boxeo, que a su vez le genera un rival para un título que estaba vacante, que lo había dejado vacante Manny Pacquiao, de las 154 libras. Traen a Canelo, que ni siquiera clasificado estaba, para enfrentarlo a alguien que ni siquiera estaba clasificado en 154 y ocupaba, creo que era el quinto o sexto o un lugar más alto en las 147 libras. Me refiero a Matthew Hatton. Un Hatton que aceptó la pelea, pero la única condición que puso fue que fueran 150 libras. Pobre Hatton era apenas un 147. Y un Canelo que ya era 154 aceptó pelear ahí porque en realidad era muy jovencito y tampoco pudo dar las 150 libras. Se pasó en la balanza, pero así todo le autorizaron la pelea, ganó la pelea y lo hicieron campeón. Ahí tienen la foto, un muy joven Canelo Álvarez junto a José Sulaimán. Después la historia es archiconocida. Por eso está aquí. Por eso está aquí, porque tiene mucho, digamos, la era actual del cuento tiene mucho de Canelo, como tiene mucho de Oscar de la Hoya, tiene mucho de Floyd Mayweather y también tiene mucho de Eddie Hearn. Porque a Hearn lo que le tenemos que cuestionar es que gracias a él comenzó esta etapa última en la cual los youtubers ganaron tanto protagonismo. Basta recordar que los puso en aquel evento de 2019 cuando debutó Logan Paul como profesional, una verdadera vergüenza. Y después cuando Eddie Hearn tuvo, digamos, el coraje de colocar dentro de un gran evento de boxeo como lo era la pelea de Kovalev contra Canelo, en las pantallas de la arena antes de la pelea, un evento de UFC. Lo recuerdan también, otra locura, otro dislate. Todo eso es parte del cuento que nos están vendiendo permanentemente y la inocencia de los aficionados lo sigue comprando. Y terminamos con un Ryan García que es un poco, digamos, la cereza sobre el pastel. Porque Ryan García es un rey de las redes sociales,
que a través de las redes sociales ha logrado pactar peleas, conseguir cinturones sin aún haber demostrado nada. Y sigue haciéndolo. Ha tenido peleas que ha rechazado, ha tenido peleas que ahora ha elegido, como por ejemplo enfrentar a Jojo Díaz, y nadie se le para adelante y le dice, no, tú perdiste el cinturón, ahora tienes que empezar a tratar de buscarlo porque era un cinturón interino que le pertenece a Jojo Díaz, pero Jojo Díaz tiene que enfrentar a Devin Haney. No, nadie se lo ha dicho. Sigue eligiendo rivales, sigue divirtiéndose en las redes sociales y optando por lo que quiere hacer y generando esa influencia negativa en el resto. Porque todos le siguen el tren. Gervonta Davis, Teófimo López, Devin Haney, todos están en el tema de las redes sociales tratando de triunfar allí para que los seguidores le permitan tener otro tipo de ventajas a la hora de elegir rivales, de buscar a quién enfrentar y hacerse campeones sin mucho esfuerzo. Esa es la realidad de este boxeo. Por eso tenemos a todos los que tenemos aquí en esta lista, exceptuando a algún representante del Consejo Mundial de Boxeo, porque aquí, más allá de que la figura simbólica sea Mauricio Sulaimán, como lo es Gilberto Mendoza en la Asociación Mundial de Boxeo, que está haciendo también cualquier disparate, son organismos que tienen muchos ejecutivos, tienen muchos dirigentes y ninguno levanta la voz para decir están haciendo las cosas mal. Es decir, las culpas son compartidas. No se trata solamente de un presidente, se trata como aquel cuento de que es tan culpable el que mata a la vaca como el que le ata la pata. Es lo mismo, ¿verdad? Esto sucede también a nivel de los organismos y esa es la realidad. Por eso hoy queríamos hacer simbólicamente un homenaje al culpable indirecto de haber llegado a esta situación en la cual vemos caerse una pelea simplemente porque no se ponen de acuerdo en las ventajas de uno y del otro, pese a toda la ganancia que va a tener la figura central del evento, que es Canelo Álvarez. Es lamentable y lastimoso que precisamente sean campeones de escritorios los que deciden cómo van a ser las peleas que nos van a vender a nosotros, los que terminamos pagando todos los eventos. Y Jorge Kawachi fue el que inició todo esto. Y la paradoja realmente es que estoy seguro que él no era ni siquiera capaz de imaginarse que las cosas iban a llegar a este momento. Porque en realidad Kawachi lo único que quería era ser campeón mundial y encontró una ventanita, encontró el socio perfecto en el CMB para lograr lo que logró, que tendría que llenar de vergüenza al boxeo profesional. Y lo que él logró fue un calco de lo que lograron otros, pero lo hicieron de manera más sofisticada. Aquí tenemos el resultado entonces de que la razón por la cual se den estos casos, que estamos esperando una pelea en la cual Canelo Álvarez va a enfrentar a un rival que se considera legítimo y con reglas parejas, y la pelea cae porque no se pusieron de acuerdo en los escritorios. En el mismo lugar donde Jorge Kawachi lograba ponerse de acuerdo contra los dos rivales que enfrentó y venció, logrando ese récord absurdo de 12 peleas ganadas, todas ellas por nocaut, ninguna derrota y 4 títulos internacionales y regionales del CMB y de la OMB, para que no lo olviden.